La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral avaló imponer medidas cautelares contra el presidente López Obrador al determinar que comete violencia política de género contra la senadora panista Xóchitl Gálvez, principal aspirante y casi segura candidata presidencial del bloque opositor. Sí, el INE ordenó al presidente López Obrador que se abstenga de realizar manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos bajo cualquier modalidad y formato sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de Xóchitl Gálvez, cuidando que su actuar se encuentre ajustado al respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres. Esta determinación se aprobó por unanimidad de las 3 integrantes de la Comisión de Quejas, y hay que decirlo, una determinación impulsada por la consejera Beatriz Zavala, que es herencia, hay que decirlo así, del Consejo General encabezado por Lorenzo Córdoba. Ahora, es una comisión encabezada por 3 mujeres, las 3 coincidieron. 2 de ellas, 2 de las otras 2 integrantes de esta comisión fueron, una de ellas electa en la más reciente elección de consejeros y consejeras electorales. Entonces, pues sí, por unanimidad, ¿qué está diciéndole el INE al presidente López Obrador? Ni una sola palabra diga sobre Xóchitl Gálvez. Es más, ni la voltea a ver. Sí, eso es lo que dice. Bueno, y es rescata, Álvaro, la comisión estas frases. Dice frases que fueron consideradas como violencia política de género. Dice, son las siguientes, y entrecomilladas: fue elegida por un grupo de hombres que la ha impuesto. Otra frase: es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar. Otra frase: es la candidata del bloque conservador. Otra frase: nos quieren vender otra farsa, que una mujer que empezó vendiendo gelatinas ha logrado superarse. Y justamente ante estas expresiones citadas en la Comisión de Quejas, y bueno, hay que decirlo, esto no lo retoman las consejeras electorales. Esto es a partir de una queja específicamente de Xóchitl Gálvez, quien dijo: oye, el presidente me está ejerciendo violencia política en mi contra. Presenta la queja, se la reciben y la aprueban. Y la consejera Claudia Zavala, esta mujer que le dijo a Lorenzo Córdoba: usted es mi líder desde que estábamos en la universidad juntos. Zavala dijo lo siguiente en su intervención. ¿Ella es la que llora? Sí, cómo no. En esa sesión. Sí, cómo no, claro. Perdón. Sí, Claudia Zavala. Sí, la consejera Claudia Zavala dijo hoy en su intervención sobre lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre Xóchitl Gálvez. Es una violencia clara, simbólica, porque está invisibilizando la trayectoria de una mujer desde su origen, que pretende un liderazgo político por ella misma, no por los señores a los que se les dice oligarcas. Invisibilizar a las mujeres sí significa un acto de violencia. No reconocer a las mujeres en su propia trayectoria es un acto de violencia. Se llama violencia simbólica. Bueno, es una interpretación que da la consejera Claudia Zavala, y en eso se justifica para ordenar, en eso y otras argumentaciones, se justifica ordenar que el presidente ya no puede hablar, señalar, emitir opiniones, comentarios, señalamientos bajo ningún formato o ninguna modalidad con respecto a Xóchitl Gálvez. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había considerado que sí hay expresiones del presidente que constituían
violencia política de género en contra de la senadora panista, que fue quien pidió al Instituto Nacional Electoral emitir un nuevo acuerdo para reconocer estereotipos de género que se generan en las conferencias matutinas, de acuerdo con su dicho. Sí, aquí mismo lo habíamos informado cómo los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por cierto, sin citar a sesión pública y aprobaron por mayoría de votos, revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por el que se había determinado la improcedencia. Inicialmente se había determinado la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez en contra del presidente de la República y diversos servidores públicos. Ahora ya, pues el presidente está impedido. Y no solamente está impedido de volver a hablar, sino que de las conferencias de prensa en la que ha mencionado a Xóchitl Gálvez se deben eliminar, pasar tijera, así es, como en los cácaros en el cine de antes, ¿no? Para afuera. Creo que se ordena bajar las mañaneras. Es un error, porque aún cuando ya están arriba los videos se pueden editar. Yo no he visto si las mañaneras completas se están bajando, Álvaro. No. Sí se editan. Se tienen que editar, porque digo, sería una aberración. No pueden cortar toda la mañanera. No, porque esa sí es una... si ya de por sí esto constituye, creo yo, un acto de censura, porque es que también la situación es... Lo decía yo al principio de este espacio, se trata del presidente de la República, que tiene el carácter de servidor público, pero también, si Xóchitl Gálvez dice que aquí, porque la criticamos, estamos ejerciendo violencia política de género, mañana nos un programa. Claro. Sí, también, con ese criterio. Con ese criterio. Por eso me parece muy excesivo este criterio, porque entonces, si tú la criticas no por ser mujer. Es correcto, ese es el tema. Es porque es deshonesta, es corrupta, es lo que sea. Y aquí se sustenta. No estoy diciendo que yo lo afirme en este momento. Aquí describimos hechos. Pero con ese criterio, Xóchitl Gálvez o cualquier mujer que se sienta violentada, va y entonces... No. Deja tú que se sienta violentada. Yo creo que tendría derecho, si se sintiera violentada realmente, Álvaro, a ir y buscar una protección de la autoridad que corresponda, si se sintiera violentada. El tema aquí es la manipulación, porque la política es en esos términos. No ha sido en otros términos nunca, ni en este país, ni en ningún país. Y un criterio, por ejemplo, que ustedes pueden revisar, que nunca estuvo a discusión, es la campaña electoral del 2006 en Estados Unidos. Donald Trump tenía como contrincante un tipo misógino, racista, clasista, de ultraderecha. Tenía como contrincante a una mujer, a Hillary Clinton. Y los ataques que hacía Trump a Hillary Clinton no eran de corrupta, que siempre ha existido ese señalamiento en contra de ella, de que ella y su marido son un par de corruptos. No solamente de eso, sino muy cercano, e incluso diría yo, violencia de género. Eso sí era violencia de género porque la atacaban. Pero a diferencia de acá, allá en ese momento se consideró que era parte, la mayoría del discurso que utilizaba Trump era parte de su propia, primero era un uso de su propia libertad de expresión, por un lado, pero por el otro lado, pues esa era la política. O sea, eso era. ¿Por qué hacer distinta a una mujer de lo que es la política? Yo creo que todo lo contrario se puede caer en convertir
esa sobreprotección, se puede revertir. Es como, ¿por qué se le considera tan débil a una mujer como para que tenga que intervenir una autoridad en interpretar en términos muy distintos a lo que lo haría con un hombre para defenderla, entre comillas, defenderla? O sea, lo que digo es, en la sobreprotección hay un reconocimiento también de que el género es débil. ¿Me explico? O sea, si tú la sobreproteges, si recurres a lo que sea para sobreprotegerla, entonces lo que reconoces sin decirlo, pero es de facto, es que el personaje y por tanto las mujeres son débiles y tienes que protegerlas, cuando sabemos que el uso del sexo débil es un argumento que se ha utilizado, sí, principalmente por esta estructura social donde los hombres se sienten superiores hasta a Dios si los dejan, para minimizar a las mujeres. O sea, les dicen sexo débil, casi en uso común. Pues no es un sexo débil. Mi madre no era una mujer débil en lo absoluto. Dirigió una familia como mejor que la habría dirigido cualquier hombre en cualquier parte. Entonces, sobreprotegerla a la vez la victimiza, Álvaro, porque la convierte en sexo débil. Sí, es muy polémico, pero sí. Lo que sí digo es, la política utiliza exactamente los términos que utilizó el presidente con ella, pero podría haberlo utilizado con un hombre igualito, y de hecho, cualquiera podría rescatar lo que ha dicho de Felipe Calderón, López Obrador, y es más duro con López Obrador siendo varón que con ella siendo mujer. Muchísimo más duro. Lo cual te dice que el personaje ha utilizado esos términos de manera indistinta siendo hombre o siendo mujer. O sea, de hecho, de alguna forma, él lo explica un poco más adelante, Álvaro. No, de hecho... Antes del fallo. Sí. Porque porque es un tema que desde la semana pasada, desde que la propia Xóchitl Gálvez pidió al INE medidas cautelares por lo que el presidente decía de ella, pues ya venía el tema. Y hoy, antes de la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias, el presidente López Obrador dijo, bueno, díganme dónde está la violencia política contra Xóchitl Gálvez. ¿Es o no la candidata de Claudio X González y de la oligarquía y de la derecha? Sí, el presidente dijo que Xóchitl Gálvez es la candidata de Claudio X González y esto no significa, dijo, que sea violencia política de género. Es política, nada más. A ver, Álvaro. Es decir, si yo en este momento, que yo sí lo creo, digo que ella es candidata de Claudia X González, y yo lo creo, que ella es candidata de la oligarquía, yo lo creo, de una élite empresarial, yo lo creo. Si digo que ella es, ¿qué otra idea maneja? No, pues digo, de la derecha en general, de la élite intelectual, de la élite académica. Del bloque opositor, yo lo creo. Si lo repito aquí, ¿es violencia política de género? En una de esas sí. A ver, en una de esas sí. O sea, ya no puedes decir tú que ella es la candidata de la derecha, de Claudio X González y de la oligarquía. ¿Eso es violencia política de género? Porque tú estás, es violencia política simbólica, según lo que dice la consejera Claudia Zavala. Pues es censura. Pues vamos a escuchar lo que dice el presidente justamente sobre esto. A mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género. No,
en lo que yo expresé y quiero que me digan qué fue lo que dije, según lo cual se trató de un agravio o hay violencia de género. O sea, ¿en qué? Porque el otro día comentabas de que porque dije que era la candidata del bloque conservador, pues es cierto. ¿Y eso cuál es la violencia de género? ¿Qué no es cierto? Que es la candidata de Claudio y que él fue el que hizo la consulta, porque es el gerente del bloque conservador, Claudio X González, hijo, con los que integran este grupo, llegaron a la conclusión de que ella era la mejor opción y a partir de ahí echaron a andar toda una campaña en favor de la señora. ¿Dónde está la violencia? Esto es política y es lo más legal que puede haber. La política es si no un arte, si no una ciencia, es un oficio. Pero además es lo que permite que nos organicemos como sociedad. Por eso se le llama a la Constitución, Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues sí, es que por lo pronto el presidente va a tener que no decir ni una sola palabra, ni la puede voltear a ver, ¿no? Como él dice, que ni la testaré, porque para eso está la comisión de quejas y para eso está el Tribunal Electoral y para eso está la oligarquía, que hace política a través también del Poder Judicial. ¿Sí? Porque ese es el asunto. En México no solamente hay un partido y hay un gobierno de Morena y su gobierno y sus gobiernos. No, ni porque tampoco va por México, es el PRI, el PAN y el PRD. No, juegan políticamente el INE, donde todavía están atrincherados los oligarcas, juega el Poder Judicial, juega otros actores del poder público, pero juega el sector, la élite académica, la élite intelectual y los medios de comunicación corporativos prácticamente sin excepción. Sí, el problema con ese juego del Poder Judicial, Álvaro, en particular, es que llegó los ministros, los magistrados, los jueces, llegan a esa posición porque los ciudadanos depositamos la confianza en que lo van a hacer de manera imparcial, que no van a responder a ninguno de los poderes, sea el poder que sea, económico, político, intelectual. El problema de un magistrado, de un ministro, cuando opera a favor de uno de estos poderes y en contra de otro poder, o en contra de quien sea, de un ciudadano, o el problema es que están ahí para hacer exactamente lo contrario. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México está cargada hacia uno de los poderes, en este caso el poder económico, o se carga por el poder judicial, por el poder criminal o el poder mediático, lo que sea,
pues está cargándose, está rompiendo está violando la confianza que le dimos los ciudadanos. Básicamente en eso se resume. Puedes encontrarle mil maneras de explicarlo, no. Los ciudadanos entregamos confianza en ese poder para que haga de manera imparcial su trabajo. Si está apoyando uno de los poderes, entonces está violando la confianza que los ciudadanos hemos depositado. No es el concepto ni es nuevo ni es una discusión para hacer ahorita, sino que es algo que ahí ha estado siempre, y el caso del Poder Judicial es un caso muy dramático porque sus decisiones afectan a todos los ciudadanos y afectan directamente a poderes que fueron electos por millones de ciudadanos cuando ellos no son electos por nadie, o al menos no por más de 11 personas. Ese es el gran tema, y ese es el gran asunto a discutir, creo yo, en el futuro de México. Igual que se tiene que empezar urgentemente la discusión del tema de los fiscales, Álvaro. Pues sí, porque como en de el la caso, destitución de los claro, fiscales fulminantes, y vámonos. Sí, como en el caso del fiscal de Guanajuato. O de Morelos, ahorita mismo. Y de Morelos, claro, sí, pero digamos, traigo a cuento el fiscal de Guanajuato porque es un fiscal que, igual que como en el caso de Claudio X González, no resuelve un problema, pues pierde todas. Este fiscal está en el cargo desde el 2009. Llegó con el gobernador Juan Manuel Oliva, el miembro del Yunque. Siguió con el gobernador Miguel Márquez del Yunque. Sigue con el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo del Yunque. Como antes con Juan Carlos Romero Hicks del Yunque. Pues ha de ser del Yunque. Yo no sé, dicen allá, yo no lo sé, no lo estoy afirmando, pero sea o no miembro juramentado del Yunque, los resultados como fiscal son aberrantes. Es cuando en Guanajuato comienza a desbordarse la violencia, y a cualquier fiscal en México o en el mundo que no resuelve la inseguridad ni la violencia, sino que lo único que garantiza es que crezca junto con la impunidad, pues eso hay que correrlos, hay que removerlos, y si hay complicidad hay que enjuiciarlos, porque aquí claramente en el caso de Guanajuato hay un fiscal que sencillamente no funciona. Pues sí, eso y muchas cosas deberán estar en discusión. Yo creo que el siguiente tramo va a ser todavía más intenso y más interesante, Álvaro, porque muchas cosas, o sea, había que mover la canasta para que se acomodaran tantas manzanas. O sea, como dicen en mi rancho, y solamente las manzanas solamente se acomodan en la reja, dicen en mi rancho, ¿no? Había que mover todo esto, poner a prueba al INE para ver si va hacia dónde se iba a mover, poner a prueba los órganos autónomos, poner a prueba al Poder Judicial. Y yo creo que de la revisión de estos 6 años, de la revisión que ha hecho una parte de la sociedad de estos 6 años, va a derivar en, yo creo, un nuevo frente de discusión y un nuevo frente, una nueva serie de batallas que la sociedad, no la tontería esa de sociedad civil panista que se llama Sociedad Civil México, sino que la sociedad civil, verdaderamente los ciudadanos, tenemos que enfrentar. O sea, un listado de asuntos que se quedaron pendientes, que no era posible ni siquiera sugerir porque no se habían visto, hasta que no moviste la reja y entonces empezaste a ver. Lo de los fiscales, pues alguien puede decir, oh, no, pues es que los fiscales es un error elegirlos. Pero en su momento yo me acuerdo que todo mundo apoyó que los fiscales fueran por 9 años, fueran autónomos, que el Congreso, sí, nada más que los congresos están podridos, son altamente corruptibles. En lo que les acabamos de leer nosotros, el fiscal de Morelos le está ordenando a un diputado que siga a la jefa de gobierno, Álvaro.
O sea, el fiscal está diciendo, imagínense ustedes, ese fiscal le da de patadas al Congreso ya como fiscal, a los congresos locales, se vuelven Porque personajes. saben cosas. Claro, o Son bien las complicidades. el fiscal de Guanajuato. Es público, es conocido que el fiscal de Guanajuato sabe, conoce o lo que sea, algo de Diego Sinoé, que lo hace más poderoso que Diego Sinoé. Todavía Pues sí. esta semana lo dijo el presidente, o sea, esta semana lo mencionaba, es más poderoso. O sea, Diego Sinoé casi ni poder tiene. Sí, Diego Sinoé gobierna, pero no manda. Tal cual. Pues sí. Oye, Alejandro, vamos a pasar a otro tema, al tema de los libros de texto gratuitos, porque detrás también de este asunto, como lo hemos acreditado, hay intereses de carácter económico.